Frente Radioso. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que en el figurón. Pichincha Universal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? Hola Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal, como todos los viernes por la tarde, a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí, allá donde llega la señal de Pichincha Universal. Hoy viernes 14 de mayo de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en plataformas digitales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, también nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales, a Gonzalo y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde, aquí en Frente Radiosa, como no puede ser de otra manera, ponemos el ojo en la intensa coyuntura política vinculada a la Asamblea Nacional. Para conversar al respecto nos acompañan Cristina Rosero, ella es socióloga y consultora política, y Ramiro Aguilar, abogado y exasambleísta. Bienvenido, bienvenida. A pocas horas de haberse instalado la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025, y en donde se busca elegir sus autoridades para los próximos 2 años, resulta ineludible analizar a la primera función del Estado y lo que allí se libra, considerando que es una de las instancias institucionales que procesa de manera formal el conflicto político y ordena la correlación de fuerzas. Hasta el día de ayer estuvo en funciones la que ha sido denominada por varias voces como la peor asamblea de la historia. Ni siquiera 1 de cada 10 ecuatorianos miraba de manera positiva al Parlamento del periodo que terminó ya. Escándalos de sus autoridades, diezmos de instituciones, reparto operado desde el Ejecutivo y la lista sigue. Pero más allá de ello, lo que también dejó la pasada legislatura fue el quiebre de la fuerza política hegemónica durante la última década para la conformación de un nuevo bloque oficialista que incluía al morenismo, a Creo, fuerzas independientes y en sus inicios al PSC. Este fue el bloque que dio paso a la agenda de ajuste y de política neoliberal que adoptó el régimen hoy saliente. Hoy por hoy, desde la orilla de las fuerzas progresistas y de izquierda, la sorpresa no es menor y abundan las incógnitas. Si el resultado de la primera vuelta electoral allá en febrero sugería que casi un 70% de los electores optaban por una alternativa al neoliberalismo, entiéndase el progresismo de la candidatura de Arauz, la Fuerza Plurinacional de Pachacuti y la llamada socialdemocracia de la izquierda democrática, eso no se ha traducido hasta el momento en un acuerdo para gobernar el legislativo. Pachacuti y la IDEP, que anticiparon su alianza, han conservado casi de manera monolítica su posición y han impuesto vetos para dialogar con UNES, Unión por Esperanza, la fuerza correísta, y desde UNES parecía que las declaraciones del expresidente Correa de brindar gobernabilidad a Lazo se imponían sobre el intuitivo lugar de ocupar más bien la oposición. Así, aunque no terminó de fraguar la primera versión de un pacto inédito que juntaba a la fuerza progresista del correísmo con quien fuera su antagonista durante largo tiempo, el socialcristianismo, la sensación que queda en varios sectores es que el costo político de estos movimientos será alto. Por derechas, la alianza Creo-PSC ha dinamitado. El partido de Nebot hace poco ha anunciado que el acuerdo de gobierno llega a su fin sin antes de haberse posicionado Lazo, mientras que por el lado del campo popular y progresista, además del mantenimiento de los vetos, parecería que hay una competencia por concurrir al llamado de las derechas para el encuentro, pero no para la confluencia de las propias izquierdas. Con todo ello, y mientras en la Asamblea se encuentra en este momento buscando una salida al entrampamiento de los acuerdos de intereses para presidir el legislativo, nos preguntamos, ¿cuál es el horizonte para el tiempo que viene de la primera función del Estado? ¿El reflejo de qué relación de fuerza se proyecta hoy desde el Parlamento? ¿Deben las izquierdas concurrir a la tostada de granizo en alusión al juego del pragmatismo y la realpolitik?
o afianzar la convocatoria ampliada para hacer oposición de un régimen que concentrará el poder político, económico y mediático? De eso y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Bueno, ahora sí arrancamos el debate. Antes de involucrarnos directamente con lo que está ocurriendo en el Pleno de la Asamblea Nacional en estos momentos, quisiéramos preguntarles o pedirles que hagan un balance del periodo legislativo que termina. ¿Qué deja la llamada peor asamblea de la historia? Cristina, bienvenida, comenzamos contigo. Hola, gracias Isa, buenas tardes Yura, Ramiro, qué gusto coincidir contigo en el análisis político. Yo creo que esa es una pregunta, digamos, que nos hace lamernos las heridas, digo yo. Por una parte, como tú dijiste, la ruptura del bloque oficialista fue como, digamos, el primer desencuentro ahí fuerte y marca, yo creo que el inicio de, yo no diría lo ilegítimo, pero sí del debilitamiento de las voluntades populares. Hay un bloque que gana en mayoría con una propuesta establecida en consenso que en el momento de la ejecución, es decir, ya una vez ganados los curules, ejecuta totalmente lo contrario. Entonces, esta mal llamada libertad de los asambleístas por sobre las propuestas que les llevaron a sus curules ha ido debilitando las esperanzas y las expectativas que uno tiene sobre la política como fuente de construcción de consensos. Entonces, a partir de ahí, lo que se ve es la radicalización de una política neoliberal que en realidad cumple las propuestas que había tenido el gobierno de oposición, del bloque, creo, con la cabeza de Guillermo Lasso, que ahora es el nuevo presidente de la República o el presidente electo, y de ahí en adelante pues es un sinnúmero de medidas que van ahondando simplemente este plan de gobierno. Pero por otro lado, además de estas cosas obvias, lo que vemos es que se pone de mano ya las mayorías móviles. Entonces, cada una de las votaciones empiezan a construir o a dejarnos este sabor de volver a los 90. Es decir, ya no tenemos una posición de bloques, cada vez es más difícil construir consensos, empieza otra vez la política de los repartos y ahí, evidentemente, el Ejecutivo puede cotizar con las acciones o, digamos, los puestos que puede tener, que fue mucho de lo que se debatió alrededor de la figura de Romo. Más, digamos, de lo que puede costar un voto, además de las ideologías, sino el propio costo real, lo que vemos es que lo que termina siendo la Asamblea es quien ejecuta el desgrane de la política. Entonces, la política del reparto se ve, digamos, se vuelve realidad en la ejecución del Ejecutivo, del Legislativo, perdón. Entonces es la Asamblea quien revive esta política del reparto. Ok, Cristina, muchas gracias. Ramiro, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué saldo nos deja a los asambleístas que culminaron funciones el día de ayer? Todo parlamento, buenas noches, Isa, Cristina, Yura, todo parlamento es controversial y no siempre es aceptado. Paradójicamente, toda democracia necesita de un parlamento, pero el parlamento es el pararrayos de la democracia. Es decir, es muy difícil que una sociedad compleja en su constitución, en su composición, termine estando de acuerdo con el ejercicio parlamentario en su totalidad, entendiendo que la Asamblea Nacional es un ente colegiado y triunfa o fracasa por sus decisiones generales, por sus decisiones colegiadas. Esta asamblea que se va es una asamblea, que se fue, perdón, es una asamblea no solamente desprestigiada, es una asamblea corrupta, una asamblea de gente de muy mala calaña, pero tuvo sus decepciones individuales, es decir, creo que ahí sería injusto el señalar con el dedo el trabajo de asambleístas que lo hicieron bastante bien. Y creo que los que mejor lo hicieron fueron los que se quedaron en el bloque de la Revolución Ciudadana, pero no alcanza. Es decir, por más que hayas tenido 27, 26 o 25 asambleístas buenos,
a la final el balance es del cuerpo colegiado y el cuerpo colegiado es absolutamente negativo. Un balance, sobre todo, que te deja el mal sabor de boca de la corrupción, del reparto, de la venta de votos, del haber traicionado un proyecto político. Ojalá no se repita, ojalá no se repita, ojalá, bueno, además no creo que se vaya a repetir porque el 2017 partiste del hecho de la traición de Moreno. Entonces, la traición de Moreno fue el detonante del resto de traiciones. Hoy tienes un gobierno de derecha que tiene clara la agenda desde el punto de vista de la política pública, que ganó con el 53 y pico por ciento de la votación versus un 47% del progresismo, es decir, fue un triunfo contundente, claro, que te plantea el hecho de que la Asamblea debe ser un contrapeso. Pero para que el contrapeso exista, necesitas tener claro cómo quieres gobernar. Si quieres gobernar escuchando al Twitter o a los medios de comunicación corporativos o a las redes sociales, entonces vas a estar extraviado completamente en la Asamblea. Se te va a apagar la luz, solamente vas a tener oídos y vas a escuchar sonidos y ruido, el ruido de las redes. Pero si quieres en realidad tener un espacio de gobernabilidad, tanto UNES cuanto creo y el Partido Social Cristiano, tanto el progresismo como la derecha, necesitan de alguna manera articular un trabajo administrativo en la Asamblea que permita una representación de los dos sectores, que es al final lo que se está discutiendo el día de hoy, es decir, quién es presidente, quién es vicepresidente, quién integra el CAL y después quiénes integrarán las comisiones. Hoy no se está resolviendo una mayoría de hierro para los proyectos de ley, no, simplemente se está resolviendo un escenario de composición y armaje de la Asamblea. Eso hoy. ¿Por qué? Porque la peor asamblea de la historia, como tú lo mencionas, se fue dejando un mal sabor de boca, ¿sí? Y hoy necesitas una asamblea que sea contrapeso. La que se fue no fue contrapeso. Gracias, Ramiro. Me quedo contigo. Posterior a los resultados electorales de primera vuelta, parecía que la correlación de fuerzas para el legislativo se presentaba favorable de alguna manera para el bloque o para una opción antineoliberal. Se ha visto, pero como esto no ha cuajado, por lo poco lo que se ha manifestado, y que la opción más fuerte hasta el momento, y que no ha alcanzado en votos, ha sido un impensado acuerdo entre el correísmo y el social cristianismo. ¿Cómo leer eso? ¿Es parte de la naturaleza misma de la política o transgrede, en el caso del correísmo, su propia matriz identitaria y de acción? Tú decías, finalmente la Asamblea, el Parlamento, el Poder Legislativo es el pararrayos del conflicto político en términos ampliados y que como que casi su lugar es el descontento social, está siempre hacia allá. Pero ahí también, digamos, hay en esta interacción política, de alguna manera está en tensión tanto las posiciones afirmadas y el proceder político que se corresponde con un ideario y lo que tiene que ver ya en más concreto con la política real y el pragmatismo. ¿Qué opinión te merece? Pero eso en los primeros 100 metros. O sea, estamos nosotros analizando quizá con una perspectiva demasiado alta. Estamos subiendo mucho la mira en función de lo que es en realidad el acuerdo de hoy día, si es que se cristaliza y se mantiene. El acuerdo de hoy, el acuerdo de llegar a formar parte de la mayoría para estructurar las autoridades de la Asamblea, solo eso. O sea, yo no veo una renuncia de principios del progresismo ni de la derecha en función de un acuerdo que simplemente dice, a ver, UNES es la fuerza política más representada en la Asamblea, la derecha tuvo una votación importante, escojamos presidente, vicepresidente, miembros del CAL y presidentes y vicepresidentes de comisiones legislativas. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahorita, por eso te decía, hay que bajar un poco la mira. Creo que las discusiones ideológicas, las discusiones políticas, las diferencias y los matices que tenemos sin duda los progresistas con los neoliberales, pero sin la menor duda, se debatirán y se verán en el momento en el que el presidente en funciones, el actual presidente electo Guillermo Lasso, plantee proyectos de ley. O sea, en el momento en el que te planteen un proyecto de ley tributario, un proyecto de ley relacionado con la seguridad social, etcétera, ahí sí vas a tener posiciones distintas. Pero antes, yo creo que
Es malo apostarle a la intransigencia. Decir, no, a ver, vamos a quedarnos con los 49 votos nuestros y los 49 votos nuestros van a ser un fortín. ¿Pero fortín de qué? Te quedas al margen de las comisiones, te pueden minimizar en el trabajo legislativo, te quedas al margen del CAL y del manejo de los proyectos de ley. Entonces, ok, ¿qué hacemos? Recogemos la lengua, que a la final ese es el problema, y el problema es que la política ecuatoriana tiene mucha lengua. Entonces, para los progresistas hay que recoger el hecho de que la derecha neoliberal, criminal, fascista, para la derecha tiene que recoger el correísmo corrupto, la banda de mafiosos, etc. Esto demuestra, yo creo que si queremos sacar en limpio lo que está pasando hoy en la Asamblea, demuestra que la política ecuatoriana tiene que ser menos verbal. Sí, tenemos que aprender a tener diferencias ideológicas cuando esas diferencias ideológicas son necesarias y entender que la política no plantea cosas, enfrentamientos de orden personal, ¿sí? Y, sobre todo, en términos de estructura parlamentaria, ser pragmáticos, Yura, Isabel y Cristina. Yo creo que la palabra mágica de esta primera parte del programa es pragmatismo. ¿Hasta dónde debe ir? Gracias, Ramiro. Traslado la inquietud a Cristina. Recuperando un poco esto último que ha dicho Ramiro, y es quizás se está sobredimensionando la dinámica parlamentaria que se ha tenido hoy día. Sin embargo, esa propia dinámica ha hecho que dinamite un acuerdo fundamental, por ejemplo, para las aspiraciones del Lazo cuando candidato y que le posibilitó también la llegada a la presidencia, que fue afincar la alianza, digamos, entre élites guayaquileñas con el Partido Social Cristiano. Eso uno. E insistir con esto de sí, el pragmatismo entonces tiene que ser parte también de la opción progresista, que de alguna manera reivindica una posición de resistencia durante el periodo legislativo anterior y que tras la victoria de Lazo se vaticina un gobierno en peores condiciones. ¿Tiene que claudicar eso el bloque progresista, Cris, para entrar al juego de la política, del pragmatismo y de esto que estamos viendo al día de hoy? Yo creo que es importante partir de qué entendemos por política. La política es el arte de transformar y de construir consensos. O sea, tú no puedes venir, digamos, a hablar sobre todo del legislativo, que es el encuentro de los representantes o la Cámara de Representantes del Pueblo, que además contiene una diversidad infinita, en la que de hecho las aplanadoras o las mayorías absolutas son escasas, son extrañas, no son, digamos, comunes a nuestra política, no somos países de bipartidistas, entonces la diversidad es parte de eso. Entonces, la política en un escenario legislativo es construir consensos. Y en esa capacidad de construir consensos se ve una inteligencia política de poder encontrar en el otro qué es lo que te acerca, más allá de qué es lo que te separa. Obviamente vas a tener unas líneas rojas que son, digamos, inclaudicables, pero en lo demás la idea es construir. Sin embargo, digamos, yo estoy de acuerdo con Ramiro que estos cuerpos colegiados tienden a sufrir, digamos, un desgaste. Es normal, las asambleas siempre son mal vistas, siempre terminan siendo desgastadas, contradictoriamente a lo que significa la carrera política del asambleísta, que debe ser de manera individual un escenario de trabajo constante y positivo para llegar a la reelección. Digamos, tienes estos dos conflictos entre la persona que busca su reelección y la asamblea que como decisiones colegiadas termina siempre desgastándose. Pero además, digamos, esta asamblea recoge, además, digamos, esos traumas de la traición y estas cosas que yo preferiría no hablar porque parece que reducen mucho a la política, sí nos trae un sabor de boca que dejó el morenismo y también la asamblea anterior, la idea de que no se necesita ganar para gobernar. Entonces, tanto Moreno como, digamos, AP en la asamblea terminaron gobernando sin haber sido, digamos, la mayoría o la decisión popular con respecto a qué se esperaba, ¿no? Entonces, esto de no necesita ganar para poder gobernar nos deja el sabor de que entonces a la final la gente pone sus expectativas sobre una elección popular, pero es la política, entiéndase como estos agentes de la política a nivel personal, que a través de sus acuerdos terminan decidiendo qué es lo que se hace más allá de las voluntades populares, los acuerdos de gobierno o los planes de gobierno. Yo coincido con Ramiro cuando él dice hay que poner pragmatismo.
yo diría que no sé si la palabra es pragmatismo, pero sí un poco de perspectiva. Estamos en fases, digamos, estamos enfrentándonos a una asamblea que está elegida para 4 años. Ahora estamos en el momento de nominar las autoridades y después, digamos, en donde estaría la gran disputa es en establecer la agenda legislativa. Y la pregunta es, ¿la agenda de quién? Y ahí sí realmente vamos a ver entonces eso qué contiene. Porque, digamos, hay que reconocer que se necesitan tener posiciones dentro del CAN, dentro de las presidencias, vicepresidencias, incluso dentro de las presidencias de mesa. Todas las bancadas van a querer tener esos lugares de decisión, pero, digamos, la pregunta es, entonces, ¿hasta qué límite? ¿La agenda de quién vamos a ejercer? ¿Hasta qué capacidad van a tener tanto unos como el resto de las bancadas para decidir sobre qué vamos a negociar? Y ahí sí, digamos, vienen estos conflictos y líneas rojas mucho más grandes. Yo tampoco creo que en este momento sea necesario o sea prudente, digamos, radicalizar los análisis con respecto a quién está de acuerdo a pactar con quién o digamos, o cómo se arreglan las cosas. Yo creo que esa no va por ahí. Creo que es necesario que nos enfoquemos en que la gobernabilidad es un máximo, sobre todo para la sesión de hoy y la siguiente que viene con respecto a la conformación de las mesas. Y a partir de ahí, sí, ¿cuál es la agenda? De acuerdo, Cristina, muchas gracias. Ramiro, me voy contigo. Tú decías, bueno, pragmatismo, hay que superar la intransigencia. Finalmente, los que están jugando al interior de la Asamblea lo que procuran es tener un margen de juego, justamente. En ese sentido, preguntarte, ¿por qué no pudo haberse generado un pacto al interior de lo que se pensaría son las fuerzas populares de izquierda? Me refiero a PK, la Revolución Ciudadana, incluso la izquierda democrática. Prima todavía al interior de las izquierdas quizás del anticorreísmo, mientras que el Partido Social Cristiano parece ya salirse de esa dicotomía justamente con miras a acumular poder, porque finalmente parece ser uno de los grandes ganadores todavía, ¿no? A ver, tu pregunta nos lleva a una reflexión interesantísima, y es, ¿por qué? A ver, primero, ¿con quién hablo? Es decir, a ver, puestos a querer hacer un acuerdo con las otras izquierdas. Yo sé que si golpeo la puerta de Vilma Andrade, hablo con la izquierda democrática. Pero, ¿y con quién hablo en Pachacuti? O sea, ¿quién dirige Pachacuti? La CONAIE, Yacu Pérez, hoy veo que está el sector de Salvador Quispe, que también estaba ahí el nombre de Guadalupe Llori. ¿Con quién hablo? Y sobre todo, ok, ya hablo, llego a un acuerdo, lo escribo. ¿Están en condiciones de ellos, históricamente, de sostener su firma? Porque en política, Isabel, es eso, es firmar y sostener un acuerdo, que es lo que acaba de decir el Partido Social Cristiano, creo, en la tarde de hoy. ¿Por qué le dice, le rompe la alianza política? Dice, oye, compadre, pero si no, tú no respetas ni tu firma ni tu acuerdo, o sea, ¿cómo te creo el resto? Estamos hablando de aliados al final del día. Con los independientes, ¿con quién hablo? Como dice Cristina, uno a uno negociando, ¿qué? ¿Qué negocio? Si me preguntas a mí, yo prefiero hablar con un bloque consolidado, con el cual puedo saber que no me van a pedir ni plata, ni cargos en el gobierno, sino que por último van a pedir un espacio de gobernabilidad en la Asamblea y que vamos a mantener diferencias ideológicas, a sentarme a correr el riesgo de que Pachacuti al final, en la hora del té, en la votación, no cumpla, o de que comience a pedirme más cosas. Es decir, a ver, acordamos hoy tal cosa, perfecto, en 2 horas te llaman y te dicen, sí, pero las bases piden algo más. Después de media hora te llaman y te dicen, sí, ya, las bases piden alguito más. Y las bases es algo etéreo, es algo ahí medio que está en el hiperespacio del pachacutismo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera respuesta a tu pregunta. Bueno, seamos realistas en política. ¿Tiene firma Pachacuti? ¿Tiene firma la izquierda democrática? O sea, basta negociar y hablar con Vilma Andrade. Por el contrario, tú has visto que UNES tiene una firma de hierro, lo estás viendo hoy, tienes 49 asambleístas que están anclados y marcada su posición de acuerdo a lo que se firmó y se convino, y tienes el Partido Social Cristiano, con quien yo personalmente tengo enormes diferencias, pero que sé que tiene firma. ¿Entiendes qué es lo que está diciendo? Mira, Nebot tiene tanta firma que acaba de romper un acuerdo político de gobierno, es decir, donde ibas a hablar de la conducción del país, no del verbo y la saliva que votes en la asamblea, no, de la conducción del país. Lo acaba de romper porque no tiene firma. Yo creo que hay que saber entender y rescatar las cosas también como son. ¿Qué es tener firma?
al final del día, es tener palabras, es tener credibilidad, credibilidad con tus electores, con tus votantes, con quienes te mandaron a la asamblea. Y créeme que el progresismo no mandó 49 asambleístas al Palacio Legislativo a que se enconchen, se encierren y sean una logia. No, mandó para que defiendan en la medida de lo posible los intereses de los progresistas. Y para eso hay que saber tener mayorías. Hay que saber tener mayoría. Ok, Ramiro, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo. Entre Telones. Todos los viernes a las 7 de la noche, tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Y me contesté, no me rindo un carajo. Entre Telones, periodismo cultural desde los escenarios. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues. Irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. Pichincha Universal. Seguimos con más de Frente Radiosa. Queríamos consultarles ahora a nuestros invitados. Están con nosotros Ramiro Aguilar y Cristina Rosero. ¿Cuál es su lectura entonces sobre esta ruptura que se ha dado bastante temprano entre el Partido Social Cristiano y Creo, ¿no? ¿Cómo queda, Creo? ¿Cuáles son sus condiciones de gobernabilidad después de esto? Y sobre todo, ¿cómo deben responder las fuerzas progresistas frente a ello? ¿Es todavía un imperativo insistir en generarle condiciones favorables al gobierno de Lasso? Cristina, vamos contigo. Yo creo que esa es como la pregunta más difícil de resolver en estos instantes en los que justamente la sesión gira alrededor de la gobernabilidad. Digamos, no es el primer gobierno de derecha que llega al poder con una minoría. Eso, digamos, eso lo hemos visto, eso es como constante. Maguat tenía como 36 de 121, Lucio tenía apenas 6. O sea, la inestabilidad política y las mayorías móviles han sido más bien una constante. Entonces, ¿hasta qué punto la Asamblea tiene que entonces darle una gobernabilidad al Ejecutivo? Pues creo que ahí está el arte de poder construir consensos. La Asamblea puede hacer una suerte de contrapeso a un gobierno que ganó en el Ejecutivo y debe hacerlo de una manera tal en la que no impida el desarrollo del país. O sea, hay formas de construir la política que no necesariamente tienen que limitarse a ser una oposición radical y la oposición de pesos muertos. Esto no es conveniente ni para el progresismo, que ya lo vivimos, digamos, Asamblea ser la oposición y estar, digamos, aislados por una mayoría que construye consensos no necesariamente de una manera más óptima y no alrededor de temas que sean positivos para la población o para las políticas nacionales. Eso no es lo óptimo. Entonces, quedarse como la minoría de resistencia que además simplemente juega a decir que no, eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, creo que es necesario construir consensos y tener acercamientos para tener una gobernabilidad, sí, que esta no se entienda como
la asamblea que entonces permite que se haga todo, absolutamente todo lo que quiere el Ejecutivo. Sin embargo, creo que también es importante que tomemos en consideración que nosotros tenemos un esquema de gobierno presidencialista, entonces que además la asamblea puede jugar a todos los pesos y contrapesos que quiera, pero el presidente tiene unas válvulas de escape para gobernar a través de, ya sea el Ministerio de la Ley, puede hacer sus propuestas de presupuesto, que no necesariamente tienen que ser aprobadas, consensuadas, que es lo que pasó en la asamblea pasada. Los presupuestos generales del Estado no tuvieron aprobación de la asamblea y de todas maneras fueron ejecutados. Las leyes económicas urgentes pueden pasar por el Ministerio de la Ley. El presidente puede incluso llamar a la muerte cruzada. Entonces, digamos, simplemente jugar esta idea que tiene un progresismo que digamos, intenta radicalizarse sin entender las condiciones políticas estructurales, no es positivo. O sea, no se puede buscar un rechazo por rechazar, sino además se tiene que identificar en dónde se puede construir y hasta cuándo se puede negociar. Creo que esas cosas hay que tenerlas en mente. Gracias, Cristina. Retomamos algunos de los elementos que se han planteado y quizá comparar un poco, digamos, esto que se ha dicho respecto a el lugar que tiene la Asamblea y la función legislativa en la estructura del Estado, pero además en el amplio sentido político de la palabra. Y algo que nos preguntamos es que invita a pensar es lo que ocurre con los movimientos que se han visto en estos días, en este tiempo, en estas horas, y en el que todas las fuerzas políticas de alguna manera van acumulando un desgaste. Y con ello la propia imagen de una legislatura que apenas empieza. Es decir, sí, ayer se ponía punto final a la peor asamblea de la historia y al día de hoy el punto de partida es que no hay acuerdos y que empiezan más bien a minarse las posibles vías de canalización de acuerdo, de encuentro, de gobernabilidad. Entonces eso implica que esta asamblea empieza, o se puede avisorar que esta asamblea tendrá una suerte parecida a la que termina, Ramiro. ¿Acentúa esto la separación entre la clase política del país y el pueblo? ¿Cómo encarar lo que se viene con una precaria situación económica, una angustiante situación sanitaria y el entrampamiento político que se percibe? Yo creo que hay que darle tiempo. O sea, la Asamblea está respirando recién desde las 10 de la mañana de hoy, entonces es demasiado rápido mandarle al crematorio, ¿no? Mira, si los acuerdos se habrían dado y hoy teníamos una elección de presidente o presidenta de la Asamblea en 30 minutos, la crítica habría sido: no hay debate parlamentario. Las élites políticas terminan pactando y los asambleístas son unos autómatas que van y votan. Yo suelo usar una fábula, la fábula del burro, ¿no? Entonces hay 3 personas que están subidas en un burro. Y la gente pasa y dice: oye, pobre burro, son 3 personas, le van a matar al burro. Entonces esas 3 personas, para ser condescendientes con sus congéneres, se bajan del burro y caminan al lado del burro. Y la gente pasa y dice: oye, estos gatos son locos, ¿no? Porque tienen burro y van a pie. Entonces, claro, para terminar satisfaciendo a la gente, terminan estos 3 gatos cargando al burro. Y un poco es el símil que se puede usar cuando se juzga al Parlamento ecuatoriano y mucho de lo que se está diciendo ahora en torno a la sesión inaugural de la Asamblea. ¿Sí? Si es que habrían llegado los acuerdos rápido, como te dije, no. Los asambleístas son autómatas y van y votan. Ok, los asambleístas tienen un espacio de debate, no les gustó el candidato Cronfle, no les gustó la señora Quispe, no les gustó la señora ex Campaín. Entonces están buscando un candidato de consenso porque a la final a quien están eligiendo es a la persona que les va a dirigir en el pleno de la Asamblea durante los próximos 2 años, que tiene que saber conversar con todos los bloques, que tiene que saber armar una agenda de sesión, que tiene que saber conducir las sesiones, incluso en los puntos más álgidos donde el conflicto político se vuelve hasta verbalmente violento. Entonces hay que buscar con calma. ¿Que se podía hacer antes? Sí, claro, se podía hacer antes. Faltó un voto, hay que cambiar el candidato o hay que buscar el voto. Entonces, yo no creo que la Asamblea actual entre cargando el muerto o cargando el karma de la Asamblea pasada.
No. Yo creo que carga la estructura y el andamiaje del pararrayos de la democracia que constituye en todo sistema político democrático el Congreso o el Parlamento de la Nación. Bastante claro, Ramiro. Cristina, trasladamos la misma inquietud a ti, si bien de alguna manera Ramiro deja claro esto de que este periodo legislativo está apenas empezando y que haga lo que haga esta asamblea, sea resolver, que no lo hizo en media hora, la cuestión de designación de autoridades o tomarse más tiempo el que le corresponde, hay de alguna manera es este espacio en el que se descargan un poco todas las tensiones políticas y carga de alguna manera un sentido hasta fatalista de que haga lo que haga la asamblea tiene un lugar casi de desprestigio, ¿no? ¿Cómo encarar entonces lo que se viene en una precaria situación como la que atraviesa el país? ¿No es un síntoma esto de aquí de cómo procederá la asamblea en lo que se viene para atender crisis económica, crisis sanitaria y también institucional que se ha vivido en este tiempo? Pues yo creo que esa es una pregunta con muchas posibles respuestas, tanto como escenarios matemáticos nos pueda dar y escenarios políticos. Yo, al contrario de Ramiro, creo que esta asamblea sí hereda mucho de la asamblea anterior, sobre todo en el escenario de lo que cuando tú me preguntaste qué nos deja la asamblea anterior, es justamente esta herencia de una política de mayorías móviles y el costo, digamos, la transacción de los votos. Es decir, cómo llegamos a unas mayorías. Estas mayorías se consiguen a empujo y un empujo que no necesariamente es ideológico. Entonces, creo que sí venimos de esa lógica. Creo que esta asamblea sí hereda eso. Sobre todo, si tomamos en cuenta que alguien va a tener, yo decía entre comentarios y risas, alguien va a tener que tomar lista de cómo van creciendo los independientes, porque en 24 horas esto ha sido exponencial y la única tendencia que yo le veo es lo que siga creciendo, porque si no somos capaces de identificar alianzas estratégicas alrededor de bloques, es decir, de grandes compromisos, cuáles son las agendas legislativas, cuáles son las grandes políticas que queremos movilizar y hasta dónde podemos llegar, la asamblea lo que hace también es impulsar un desgrane. Y en este desgrane, lo que vas a tener es que los partidos se partan y que los independientes tengan, digamos, una capacidad, un valor de cambio muchísimo más alto. Entonces, sí existen visiones negativas, sí creo que se hereda por ahí un mal sabor de que se puede negociar más allá. Yo te diría que no se puede reducir, digamos, a la fatalidad de que la asamblea va a cargar con todo lo negativo, pero estamos en un escenario general de crisis económica, crisis de salud de la pandemia, en una crisis de trabajo, en una profundidad o una radicalización de las medidas neoliberales. Entonces, yo creo que esta visión más negativa no solo la va a cargar la asamblea, sino se va a extender a la política en general. De acuerdo, Cristina, muchas gracias. Ramiro, en función de esto que planteaba Cristina, esta no es una asamblea de alianzas estratégicas en función de grandes programas, sino, bueno, de negociación al rojo vivo prácticamente, que va cambiando al minuto, sin necesidad de hacer futurología. ¿Cuáles son los escenarios que tú percibes se pueden generar en estas horas de debate que quedan? Tú nos decías, me parece que al inicio, quizás si se resuelve hoy mismo. ¿Qué escenarios planteas tú para la asamblea y las votaciones que tienen por delante en cuanto a la estructuración del ente parlamentario? Pero primero resolver el tema de la presidencia y luego vendrá la novela de la vicepresidencia. Para que veas cómo se va construyendo el Ecuador. El Ecuador es bien folletinesco, es decir, el trajín político ecuatoriano es casi como una libreta, como una novela de folletín, que esperar la siguiente impresión del periódico para ver cómo sigue la cosa. Elegido presidente o presidenta de la Asamblea esta noche o el día lunes, la siguiente novela será la vicepresidencia. ¿Por qué le ponen de vicepresidente a fulano o a sutano o a prensero? Terminado el tema de la vicepresidencia, vendrá el dramón de las comisiones, del CAL y de las comisiones legislativas. Para eso ya tendrás del 24 de mayo, o incluso puede ser que la Asamblea tenga solamente CAL hasta el 24 de mayo, no comisiones, y el 24 de mayo posesionen al presidente electo. Ahí la novela será el discurso del presidente electo. Lasso hablará para sus electores, sin duda, y dará un discurso muy de campaña.
molestoso y rasposo al progresismo, sin duda, porque seguirá siendo, digamos, que el último estertor de la campaña de Lazo. Pero a partir del 25, el pueblo ecuatoriano le pedirá al presidente que comience a gobernar. Y ahí recojo las palabras que hemos dicho esta noche, los tres. Hay una enorme crisis económica, hay una enorme crisis sanitaria, hay una enorme crisis ética en la política y en la actividad de la administración pública, y el ecuatoriano y la ecuatoriana quieren que se resuelva. O sea, no podemos abrir un paréntesis de 4 años más y decir, a ver, olvidémonos de esos 4 años y esperemos al 2025. No llegamos al 2025. O sea, no tenemos ni tiempo, ni aire, ni recursos para el 2025 si el gobierno no lo hace medianamente bien. Y para hacerlo medianamente bien tiene que tener, o debe tener, gobernabilidad. Pachacuti y la izquierda democrática y estos candidatos residuales de esta micropolítica, que quedó ahí, no hay que olvidarse de los micropolíticos, ¿no? Que veo que ahora están activísimos también en el Twitter, que es lo que le queda al micropolítico, ser activo en Twitter. Que dicen, no, si es que el gobierno nos falla, vamos a las calles. O sea, regando gasolina en las calles, cuando en realidad lo que necesitamos es sentarnos a construir un Ecuador que nos saque de la crisis. Y Moreno no dejó en nada, disminuyendo el nivel de conflicto, es decir, subió el precio de los combustibles, subió el precio del pan, y no sabes qué puede hacer en los últimos 9 días. O sea, Moreno es un tipo que puede dejar haciendo un daño enorme en el último, ¿sí? Y en ese escenario, yo creo que, como le decía Yura, no subamos mucho la mira. Es decir, no busquemos ver más allá de lo que nos plantea en este momento la coyuntura. Y en este momento la coyuntura es tener una estructura administrativa en la Asamblea. Después, sin duda es cierto lo que dice Cristina Rosero, sin duda es cierto. Ya hay líneas rojas que no puedes atravesar, hay cuestiones ideológicas y conceptuales que nos separan, son dos formas de ver el país, son dos formas de entender el manejo económico, el manejo político, el manejo judicial, etc. Pero hasta que lleguemos a esas líneas rojas, hasta que nos forcen a cruzar el límite, de alguna manera tenemos que caminar pensando en el país, pensando en el Ecuador, pensando en todos. Y creo que a todos no hay excepción. O sea, yo no creo que haya una sola persona en el Ecuador que quiera que a Lazo le vaya mal. O sea, no estamos en condiciones de pedirle a la historia que a Lazo le vaya mal. Al contrario, lo que todos pedimos en coro es que tenemos que salir de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la crisis política. Quizás ahí solo hacerte una repregunta. ¿Crees quizás que uno de los peores errores antes de iniciar su gobierno de Creo fue haberse bajado del pacto con PSC y UNES? ¿Queda demasiado mal parado por haber quizás escuchado o dado prioridad a estas voces más puristas, más con el correísmo no vamos ni a la esquina, que a veces tienen mucho impacto en Twitter, pero no van más allá? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Coincido contigo. Yo creo que aquí el gran perdedor no es Lazo. Aquí el gran perdedor es Monge, el que ni siquiera se posesiona en el Ministerio de Gobierno y no ha podido articular una posición política coherente en la Asamblea. Y creo que Monge, y Lazo deben sentarse esta noche a pensar cómo quieren gobernar. O sea, si quieren gobernar para el Twitter, háganle ministro de Gobierno a Carlos Vera, háganles de consejeros de Estado a los 4 pelagatos, háganles qué sé yo, a los opositores de Twitter, funcionarios públicos. Pero si quieren gobernar para el país, entonces tienen que olvidarse un poco de la coyuntura del Twitter y empezar a tratar con la política seria, con bloques serios y con objetivos serios. Gracias, Ramiro. Cristina, para poner el ojo un poco sobre la sensación, las impresiones que hay dentro de, digamos, de las fuerzas progresistas y más específicamente sobre el correísmo en Twitter y tratando de no reducirlo todo allí, ha habido como que de alguna manera un variopinto espectro de respuestas que, sin embargo, se inscriben en una no agradable posición en cuanto al acuerdo con el Partido Social Cristiano. Si tú revisas quizá la vertiente más guayaquileña de la Revolución Ciudadana, son quienes han encarado el conflicto político de manera más latente con el Partido Social Cristiano.
Si tú ves las posiciones de la militancia más serrana, más vinculada a Pichincha, hay un cuestionamiento en clave también histórica. Insisto en esto que preguntábamos al inicio, ¿no es demasiado el precio que paga la Revolución Ciudadana, más allá de la dinámica legislativa, en cuanto a un escenario de recomposición de fuerzas para hacer resistencia a un gobierno que seguramente viene a ajustar aún más la tuerca? ¿Cómo hacer pedagogía política de una decisión que ni siquiera se ha procesado la derrota electoral de la segunda vuelta? ¿Esto no es un golpe más a la militancia? Yo creo que complementas tu pregunta con preguntas mucho más profundas, digamos, que de la idea central, porque tú me preguntas a un inicio, digamos, existe sí esta llama viva de una revolución ciudadana que se critica y que responde muy fuerte frente a una posibilidad de una, digamos, de una alianza con los socialcristianos. Y ahí, digamos, existe, tú dices, existe una historia de resistencia, pero también existe una falta de memoria, porque el romance social-cristianos-correísmo en el legislativo viene de hace un par de años, digamos, ha sido un bloque que se ha unido de manera muy estratégica para ciertas votaciones, entonces eso de decir que es la primera vez que nosotros vamos a coincidir o que la Revolución Ciudadana va a coincidir con el social, con los PSC, digamos, también es una forma de ver la historia solo lo que nos parece y solo lo que nos sienta en nuestros principios ultra radicales y de manera purista. Y cuando tú me haces, digamos, una repregunta, tú me dices cómo hacemos entonces esta didáctica de política, cómo enseñamos un poco de política, digamos, para no pagarla tan fuerte, cuando realmente se está construyendo consenso, se está haciendo política. Y ahí yo te diría, hay que cortarle el oxígeno a estos discursos de purismo y de, digamos, de la verdad de la historia y, digamos, la única fuerza que realmente come, vive, respira y representa a la izquierda. La política es maleable, responde a la historia, a momentos específicos y tiene objetivos, digamos, que se van construyendo alrededor de lo que va pasando en el mundo. No es una teoría matemática en la que simplemente tú sumas 1 más 1 y te da 2 y simplemente, digamos, la verdad única. Entonces, yo creo que este escenario, digamos, esto que está pasando ahora, le pone un reto al correísmo que es realmente construir un proceso que transforme su ética política, en la que pueda verse como un sujeto político que construya puentes y que sea capaz de traducir esos conflictos a acciones reales y que no se conforme con tener, digamos, unas bases o unos defensores a su alrededor o digamos, unos expectantes de su acción, que reduzcan su accionar simplemente al decir no y al ser, digamos, el muro de los lamentos de todo lo que está mal alrededor del mundo. Yo creo que este es un reto súper importante, pero no solo para el correísmo, sino para la política. Y la necesidad urgente de madurar esta política y en varias partes, no solo desde quien te sigue y, digamos, y cómo construir esta ética política, sino ir más allá hacia las organizaciones políticas, como sistema democrático que esperamos de las organizaciones políticas y cómo se tienen que fortalecer. Y en este sentido quiero, digamos, cerrar esta pregunta metiéndome un poco en la pregunta que le hiciste a Ramiro sobre los escenarios que se pueden venir. Y yo creo que si tomamos en consideración esto de que es necesario crear consenso, que ya no es viable la transitocracia, y por lo tanto para superar esto es necesario tener consensos y esos consensos tienen que llevarte a grandes y máximos cambios y para estos cambios máximos que ya estamos hablando necesitas mayorías calificadas, estás hablando de 91 votos o por lo menos 70 votos para aprobar leyes, entonces es necesario que hayan uniones estratégicas y los escenarios pueden ser el bloque más grande, en este caso UNES, con el bloque de gobierno que a la final tiene el Ejecutivo, más los independientes que son las bancas más móviles y que te pueden causar los más problemas. Entonces ahí tú ya tienes más de 79 votos y podrías gobernar. Esa es una posibilidad. Ahora, eso va a despertar las llamas de lo que tú acabas de hablar, una política que se basa en la intransigencia y que además revienta los cucos donde no hay y que no comprende la posibilidad de la construcción. Y eso nos llevaría a un segundo escenario, que es recoger lo que se ha estado viviendo estos años y es reducir la política al correísmo, anticorreísmo, y a la final lo que vas a tener es que simplemente todas las fuerzas puedan alinearse en una batalla de no ideología, sino simplemente resistencia y que puedan acorralar
al bloque UNES porque simplemente es lo que les toca hacer, es la continuidad de esa transitocracia que lo único que busca es aislar a un actor político que no ha tenido mala votación. El correísmo no ganó la presidencia de la República, pero perdió por muy poco. Entonces ahí hay unos votantes que tienen que ser reconocidos y que deben ser traducidos al escenario de configuración de la política. Gracias, Cris. Y mientras en el legislativo se reinstala esta primera sesión, queremos terminar con Ramiro haciéndole quizá también dos interrogantes, porque en eso creemos que nos va bastante bien. Uno, sobre esto último que ha planteado Cristina respecto a una nueva ética política que de alguna manera, tanto para la organización que se reivindica como progresista, como en general para las condiciones políticas del país. ¿Cómo apuntalar esta construcción de una nueva ética política cuando de alguna manera el lugar al que se vuelve y que genera casi una atracción como imán es el clivaje correísmo-anticorreísmo, Ramiro? Uno. Y dos, pensando en el lugar que ocupa el correísmo, tanto en las instituciones, digamos en la asamblea, como en la esfera de lo social, quizá se vislumbra un desplazamiento que no es cómodo para el discurso romántico del correísmo, y es que dejó de ser ya la fuerza transformadora antisistema de un primer ciclo y hoy día es plenamente una fuerza del propio sistema político. A ver, empecemos por lo último. Hay una frase enorme de Fernando Pessoa que dice: el mundo se divide entre las fuerzas que son afirmativas y las fuerzas negativas. No hay más diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que definirnos nosotros como progresistas, ¿qué somos? ¿Negacionistas? ¿Negativistas? ¿Contreras? ¿O constructores positivistas, afirmativistas? O estamos en las fuerzas que afirman o en las fuerzas que niegan. Y eso es construir democracia. Y claro, la segunda cosa que tenemos que hacer es, vamos a seguir siendo esta especie de franja de Gaza ideológica entre correístas y anticorreístas, donde no hay forma de sentarse a conversar. Es decir, a ver, son otros escenarios, otros contextos, pero ahora mismo en la franja de Gaza se está dando un conflicto terrible entre Hamas y el Estado israelí, donde los palestinos y los civiles están en la mitad. Entonces, a ver, uno dice, a ver, ¿hasta dónde debe ir el conflicto político? Finalmente, en la franja de Gaza hay un conflicto político y en el Ecuador hay un conflicto político, guardando, te repito, las distancias, pero las intransigencias pueden ser las mismas. Y hay que verse en esos espejos. O sea, vamos a tener un Ecuador inviable por mantener este enfrentamiento correísmo-anticorreísmo hasta el fin de los tiempos. Y la segunda cosa es, como progresistas, vamos a entender que la política es pragmatismo y constructividad, o nos vamos a cerrar en ser absolutamente negativos. Y yo creo que en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros oyentes, las respuestas están ahí. Yo no soy de los que impongo respuestas, simplemente planteo los temas y creo que eso es lo más cercano que puede usar, la comparación más cercana. No podemos seguir siendo la franja de Gaza de correístas, anticorreístas. Muchísimas gracias, Ramiro, Cristina. Bueno, con eso cerramos el debate aquí en Frente Radiosa. Tengo entendido que, de igual forma, la Asamblea decidió suspender el pleno y reinstalarán mañana a las 3 de la tarde. Así que la incertidumbre, la negociación, el cálculo continúa. Les agradecemos nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos también al equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El tiempo